iglesia tiene siempre, ¿verdad? Esos espacios para que no haya nunca un vacío, ¿no? Exacto. Si hay un problema en América, pues el primado interviene, en fin, hay toda una... O sea que yo no puedo decir que usted es el primado de Stella Yo soy Maris. el primero. Ya, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Bueno, ¿cómo se parte desde cero? Desde cero estoy hablando ya como gobierno de esa, pues, la más grande población que hay aquí en República Dominicana. Eso tiene como que si cuántas provincias juntas podría ser en cuanto a población y además bastante extendido. Todo esto, ¿cómo comenzar a organizar y hasta qué punto estamos ya? Otro obispo que llega a una diócesis que existe, todo está hecho, ¿verdad? Solamente es quizás imprimirle su estilo de gobierno, pero todo está canalizado. Pero aquí era hacerlo de nuevo. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, dejándonos llevar por el Espíritu Santo, porque ciertamente, como lo acabas de decir, no es igual. O sea, hay que crear las cosas, hay que hacer un obispado, que si bien Monseñor Benito creó la base, la estructura con la vicaría, pero es un obispado donde hay que tener un consejo presbiteral, hay que tener consejo de consultores, hay que velar por las nuevas parroquias, las que ya están, los cambios, hacer toda la estructura, tribunal, hay que hacer el tribunal, o sea, es que son muchos puntos que hay que tratar para llevar una diócesis que vaya ya madurando. Y ahora nos hemos concentrado en esas cosas que están mandadas por el derecho, pero también en ver qué área geográfica está creciendo más. Por ejemplo, Ciudad Juan Bosch, por ejemplo. Usted cruza tanto Ciudad Juan Bosch como sus alrededores, y usted cruza y va el mes siguiente y ya usted encuentra 4, 5, 6 edificios nuevos con este sistema de formaletas que le hace un edificio en un santiamén, ¿verdad? Y cuando usted tiene 15,000 apartamentos y voy allá y me reúno con los constructores y me dice Bisonó que, mire, en esa área de ahí estamos empezando los próximos 12,000. Wow. Entonces, ese es un solo. Imagínese usted todos los demás contratistas. Entonces yo tengo que ir pensando que ahí yo tengo que crear, como de hecho ya se va a crear una parroquia solo para esa parte de allá, y luego habrá que crear otra parroquia para las otras áreas que se están iniciando. También está la Freddy Veras Goico, toda esa área, el área de San Isidro. Ciertamente, como apuntabas, es el área geográfica del país que más crece, toda esa zona oriental, que va, no es solo Santo Domingo Este, también Boca Chica. Claro. Y está el área de Guerra. Y tengo allá las academias de béisbol también. Tengo turismo, tengo el béisbol, tengo las grandes plazas que se están haciendo ahora y estoy haciendo llamados y hasta estoy llamando a algunos empresarios que por qué no tienen sus empresas allá, porque cuando tenemos que cruzar el puente nos persignamos unas cuantas veces, porque son 3 horas y 4 horas. Ese es un tema que lo vamos a hablar, pero también tiene la Fuerza Aérea por allá, ¿verdad? Y la Armada. Y la Armada, así mismo. Y la Escuela del Ejército. O sea que tenemos todos los cuerpos. Definitivamente. Claro que sí. Que aunque no soy el obispo castrense, que también es bueno decirlo, hay un ordinariato que tiene su obispo propio, que es Monseñor Osoria, pero me lleva a la parte territorial a mí y ellos hacen el trabajo pastoral y todo eso. Y he estado ya en la Fuerza Aérea, he estado en la Armada, cuando me invitan, pues hemos estado allá pendientes. Y estamos enfocados primero en que nuestras parroquias sean fuertes, sólidas, que cada comunidad nueva tenga su parroquia o su capilla digna y que todas esas personas, todas esas ovejas que me tocan de la diócesis tengan un desarrollo integral. O sea, un problema fundamental es eso que acabamos de decir. ¿Cómo es posible que no tengamos una ciudad sanitaria si vamos hacia 1,5 millones de habitantes? Entonces ya lo estamos pidiendo al señor presidente, estamos gestionando, estamos tocando puertas y creo que será una realidad. ¿Por qué?
No hay ambulancia que pueda cruzar por un puente de eso con una persona con un infarto. O sea, tenemos que tener esas condiciones allá. Ya se está haciendo una institución de la UAS, hay otras universidades. No me puedo quedar sin universidad católica en la nueva diócesis, lo vamos a hacer. Bueno. De modo que si logramos que el empresariado, si logramos que el superior gobierno ponga las facilidades y los servicios en la zona oriental, no hay por qué meterle tanta presión a los pocos puentes que tenemos, y por más elevados que haya, no se va a resolver ese problema del tránsito. Se necesitan también un par de puentes más, siempre se ha dicho. Sí, pero es que como quiera, aun independientemente de que allá haya todo, pero imagínese, el aeropuerto es suyo. Así es, así Entonces, es, así es. Siempre va a haber esa interacción, mucha gente del distrito que se desplaza sobre los fines de semana también, pero la gente que tiene trabajo de un lado y otro, sí. Como quieres una gran movilidad, estamos hablando de más de 2 millones entre distrito y Santo Domingo Oeste, que por más que uno tenga de un lado y tenga de otro todo, pues evidentemente que no da abasto para, siempre va a haber tapones. Y como llevas las estadísticas, cada banco dice haber vendido cada año en las ferias 6.000, 7.000 u 8.000 unidades. Eso es así. Si usted inyecta eso y encima de eso están los vehículos usados que entran, y usted lo ve, hay un dealer en cada esquina que si lo llegan a vender, va a haber que hacerle 5 plantas a la ciudad para podernos mover. Claro. Por eso la solución, hasta que lleguen los vehículos voladores, la solución que yo veo son los anfibios, y estoy en eso. ¿Cómo no? ¿En qué sentido? Bueno, yo lo he anunciado, todavía no lo he logrado totalmente. Tenemos un anfibio en el proyecto que tenemos en el río Sama, que conseguimos en Boston. Para dar servicio tenemos una coambulancia también, pero mi sueño es que podamos construir con nuestro Politécnico un anfibio que cuando pase lo que pasó estos días, usted no tenga ningún problema para ir a rescatar a alguien de un elevado de eso que está boyando por allá porque su vehículo va flotando. Y usted se impulsa, es un bote, ¿verdad? Con rueda. Y entonces usted se puede ir por tierra y puede ir por el agua y no hay problema. Y como he trabajado tanto en el río Sama, sueño con que usemos el río Sama para conectar con cualquier punto de la ciudad. ¿Cómo no? Vamos a hablar también un poquito del río Sama. Mire, hay un crecimiento horizontal, pero hay un crecimiento vertical también, construcción de grandes torres. Como en todo hay un gran contraste. Todos estos edificios que se están construyendo, bueno, usted dice, necesitamos entonces capillas, necesitamos parroquias y todo. Me imagino que debe haber un acuerdo con los constructores. No se me olviden de Dios para eso. Lo estamos logrando. Okay, ya bueno. en ese gran mall que se está haciendo, esa gran plaza, City Center, ya aprobaron una capilla allá. He visitado también zonas francas, me han aprobado algunas capillas ahí. Qué bueno. Y estamos pidiendo en algunos lugares, porque no lo habíamos previsto, pero estamos un grupo de torres, entonces ver si se puede tener una capilla. Es que estemos presentes. ¿Cómo no? Un gran desarrollo, pero todavía tiene sectores de mucha pobreza, la mayoría, de mucha marginalidad, mucha ruralidad. Uno piensa, por ejemplo, en sectores como El Valiente, uno piensa también todo esas las áreas, flores, las frutas, Katanga, Vietnam, y entonces Cancino sí, adentro. Entonces se ve como una simetría. Vamos subiendo en una parte, pero en otro se nos quedan esos rezazos y lo vemos sobre cuando se producen toda esta lluvia y todas estas cosas. Esas ovejas son las que ustedes, me imagino que tienen que ponerle más atención. Claro que sí, claro que sí. Y soñamos con que se pueda ver una promoción real, ¿verdad? Que la gente pueda salir de la pobreza, no que aprenda a vivir de la pobreza pidiendo o con esa cultura del padre familismo que
soy padre de familia y hay que dármelo todo. No, no, no. Vamos a crear una escuela para, se llama Dilexité, como el documento del Papa, para enseñar a la gente a hacer negocio y salga de la pobreza. Y para eso ya cuento con muchos empresarios que están dispuestos a hablar de su experiencia y también ayudar con un capital semilla. La gente hay que sacarla de la pobreza y es a base de educación y conocimiento. Y lo que falta después, disciplina en el gasto. Porque como bien sabe, el dominicano no le tiembla el pulso para ganar 10,000, 12,000 y dar 15,000 o 20,000 por ir a ver a un urbano o bebérselo en un fin de semana o estar aparentando. Entonces hay que amueblar aquí, hay que tener una disciplina en el gasto y hay que enseñarlo a negociar. Y yo creo que la iglesia tiene, ya que trabajó mucho en el asistencialismo, los sacerdotes que habían antes, los de España, los de Estados Unidos, de Canadá, pidiendo allá para darnos. Ya la mentalidad que tenemos, y es lo que estamos haciendo en el Río y en otros lugares, los Tres Brazos y todo eso, es enseñarle a pescar. Y aquel que no pueda, entonces le damos la asistencia. Pero hay que trabajar duro en eso, y ciertamente nuestra diócesis tiene mucha pobreza, mucha pobreza. Y este es el momento de nuestra diócesis Stella Maris, para ayudar a esa gente a progresar, que tenga viviendas dignas, que las puede tener. No sé si te has dado cuenta, ¿quién hace las viviendas de rica, de la gente rica, y la de Punta Cana y todo eso? La gente pobre. Eso es así. Usted le da los mismos materiales para que haga su casa y no la hace como la hace el del rico. Hace una rancheta. El problema está aquí, porque es el mismo obrero, es el que hace. Usted no va a ver a Julio Iglesias haciendo una casa, pegando un blog. Ningún rico hace eso. Son los pobres. Y sin embargo, no tienen la conciencia y el entrenamiento para poner ese conocimiento y ese beneficio al servicio de su familia. De modo que es un reto grande que tiene nuestra diócesis para cambiar los paradigmas, para cambiar el chip y que la gente entienda que este es nuestro momento, pero tenemos que hacerlo bien. ¿Cómo no? El río Sama, lo que hemos tenido la oportunidad de viajar, vemos que las fuentes acuíferas en las grandes ciudades son centros de desarrollo. De hecho, si van a vender algo o a ofertarlo como hotel o como centro de diversión o venta de inmobiliaria, te hablan en el inglés el sea view, el vista al mar, evidente, o vista a la bahía, o vista al lago, o vista al río. Las ciudades europeas, norteamericanas, siempre hay un río emblemático. Nosotros tenemos ríos emblemáticos, pero se asocian a la pobreza, a la marginalidad y a la contaminación, y ha sido una cuestión que siempre se ha hablado de trabajar, de sanearlo, pero siempre nos mantenemos en ese círculo vicioso. Y usted que ha estado trabajando en todo esto ahí, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Yo pienso que hay un buen momento para esto. Es verdad, ha habido muchos planes, muchos proyectos, algunos se han quedado en el camino. Ahora hay un buen proyecto de urbe para desentar todas esas áreas allá. Nos vamos a asociar a ellos y al gobierno para ayudar a nuestra gente. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la que tiene la presencia, ¿verdad? Tenemos capillas, tenemos templos parroquiales y tenemos un sacerdote o una monja a toda la orilla del río Sama, de lado y lado. Entonces, sí conocemos. Cuando tú vas allí, vas a desalojar a alguien, cuando viene a ver, le das 2 apartamentos a una sola familia. ¿Quién conoce? El que vive allí. Entonces, por ese lado lo podemos hacer. Y proyectarlo de otro modo y sacarle más beneficio a ese río. No es con poesía, eso hay que hacerlo con como va. Ahí hay que poner empresas. Esa idea de que no haya ninguna empresa a la orilla del río, no, hay que ponerla. Lo que hay que ponerle es regulaciones para que no contamine. Los barcos, yo siempre he dicho, ¿por dónde es que circulan los barcos? Bueno, No es por la 27 de febrero, es por el río. Claro. Ahora usted tiene que poner una regulación para que no contamine,
hay vertido de aceite, usted tiene que pagar por eso, ¿verdad? Usted tiene que tener esas embarcaciones en condiciones, pero usted tiene que crear fuente de trabajo. Y ha habido ensayos fallidos. Usted viene y crea muchos apartamentos, saca a la gente de allí y lo pone allá, pero no hay fuente de empleo, no hay una industria, no hay de dónde vivir. ¿Y qué van a hacer? Arrabalizarlo de nuevo. Entonces yo pienso que junto a las nuevas viviendas que hay que hacer y retirar las que no están aptas para estar allí, hay que hacer vías de comunicación, pero hay que hacer empresas para que la gente pueda vivir de eso y puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el dominicano es muy ingenioso. Y es verdad que le gusta beber, por todo bebe, eso es verdad, pero el dominicano, si se dispone, se pone a trabajar y sale a camino. Y yo pienso que nosotros lo podemos acompañar en ese proceso y somos muy sensibles a toda la orilla del río Sama porque es la parte más pobre del país, la más pobre. Dicen que la frontera, pero la frontera con los negocios que tiene, los mercados, más o menos vive. Pero ahí hay mucha gente en casucha. Cuando ese río sube, por ejemplo, ahora preocupado, porque puede que no llueva aquí, pero si llueve allá arriba, en la tarde, de noche, ya usted sabe que se van a llenar las casitas. Entonces tenemos que trabajar eso. Entonces, vivienda, alimentación, medicina, la parte educativa y la parte espiritual. Los 5 pilares que queremos trabajar ahí en el río Sama, y no solo el río Sama, también toda el área pobre que está, Las Lilas, todos los Tres Brazos, y yendo hacia lo que era antes la Barquita, hasta San Luis, y luego Guerra, que es muy pobre, Guerra. Tenemos que desarrollar Guerra, y Boca Chica tenemos que cambiarle esa dimensión que tiene de estar arrabalizada, de prostitución, todo ese tipo de cosas. Por tanto, tenemos muchos retos y vamos a priorizar el río Sama ahora con nuestra capilla flotante, con una serie de proyectos que tenemos allí, y luego vamos a dar el paso a las otras áreas. O sea que usted es un pastor de ovejas que no solamente está preocupado por las almas, por los temas espirituales, por la palabra de Dios, sino también que las condiciones materiales de existencia tienen que tomarse en cuenta, y para usted es una prioridad dentro de su legión. Es una prioridad y eso lo aprendí en casa. Por eso cuando alguien me saluda, le digo, esos callos no son solo de misa, Ya. sino tienen que ver con pegar blog, tiene que ver con saber hacer una casa, tiene que saber con manejar algún equipo pesado. Obrero, obrero. Porque no ha pasado trabajo y el que no ha pasado hambre no va a entender al pobre. ¿Cómo no? Pienso, por allá faltan muchas cosas, pero a ver, cuando perdemos algún amigo, una persona, pierde su ser querido y uno va a darle el pésame o quiere acompañarlo a sepultura, estamos hablando de Cristo Salvador, Los Minas ya no existe como cementerio, bueno, hay proyectos privados, pero hay que tener un lugar de donde haya dignidad para esa última morada, para cuando pues su ser querido va a prenderle un velón, que no sea un desafío de si me van a atracar, de si está en condiciones inhóspitas, de si cuando llueve. Ahí también hay una falencia. Sí, definitivamente. Y nosotros estamos priorizando el acompañamiento a las familias con el tema del duelo, el tema de los difuntos. De hecho, estamos rescatando un padrón de los difuntos para dar seguimiento y ocuparnos como iglesia de dar seguimiento y celebrarle. Hay una hora santa que toca ahora por el cumplemes, que la iglesia, la diócesis, pueda estar presente para suplir. Además de la hora santa, la novena, el novenario, el cabo de año, las misas, todo lo que tiene que ver con los difuntos nosotros estamos priorizando. Y que haya un lugar digno es también nuestra prioridad. Y como hay terrenos,
nosotros tenemos una ventaja que no tiene el distrito, que no tienen otros, y es que tenemos mucho terreno. Antes de que lo invadan, antes de que lo arrabalicen, nosotros tenemos que reservar para todas esas áreas que se necesitan. Una muy buena universidad, que sueño con una universidad católica de prestigio, pero asequible, ¿verdad? Que no diga la gente, que no tengo dinero para ir a esa universidad. Ese va a ser el distintivo. Hay veces que dicen que hay algunos centros educativos religiosos de que más fácil pasa un camello por el ojal de una aguja de que un pobre tener acceso, una gente clase media baja a ese tipo de educación. Sobre todo antes, porque ya se han hecho una serie de convenios y Don Bosco, San Juan Bautista, Arroyo Hondo, los grandes colegios tienen ahora un híbrido de convenio y la gente puede acceder sin problema. Pero en el campo de las universidades también estamos haciendo un esfuerzo, pero la Universidad Católica que vamos a crear en Stella Maris va a tener ese sello, ¿verdad? Que va a ser totalmente asequible. Tipo Universidad Católica de Santo Domingo, que es más o menos... Sí, más o menos, así que es asequible, pero vamos a crear otro sistema para que cualquier pobre pueda acceder ahí. O sea que vamos a, eso es una cosa nueva, eso es una cosa nueva, ya lo vamos a anunciar en su momento, pero entendemos que sí, que tiene que ser asequible y nuestras escuelas también, vamos a asumir escuelas públicas también para dar el estándar y el prestigio de nuestras escuelas privadas. Bueno, es ahí donde está el secreto. Y usted siempre ha estado ligado a la educación. Voy a solicitar el permiso de Monseñor Manuel Ruiz. Él es el obispo de la iglesia Stella Maris. Vamos a un corte y regresamos con la parte de los minutos complementarios de la entrevista. Pausamos. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con Monseñor Manuel Ruiz, obispo de la diócesis Stella Maris. Eso es en, ¿cómo que se llama ahora? Bueno, Santo Domingo Este, pero hay otro... Son 3 municipios. Santo Domingo Oriental, Oriental, más bien, toda la parte oriental. Más esos municipios. Sí, porque ya le pusieron a la parte de Santo Domingo Este, el alcalde le puso un nombre ahí, ¿cómo es? Sí, Costa del Faro. Costa del Faro, así mismo. Pero no le puede cambiar el nombre. Exacto. Santo Domingo Este. Exacto, bueno. Mire, vi el tema de el sermón de las 7 palabras. Ustedes estuvieron muy duro en Semana Santa, pero se comenzó como por la casa y se comenzó pidiendo perdón en uno de los... de las primeras palabras, perdón también por ciertas pues ausencias y desidia del clero católico a los más necesitados. Ahí se habló de que es más, era como más cómodo estar en despacho, estar dentro, hablar como funcionario. ¿Siente usted que la iglesia en sentido general, pues alguna gente atribuimos, entre los que me encuentro yo, que alguna vez salió del asunto de pues pastorear y defender a las ovejas en sentido no solo espiritual, sino material? Porque yo soy de la vieja escuela, de cuando estaban esas pléyades el cardenal y los obispos y todo esto, pero estamos viendo un nuevo impulso y creo que en alguna ocasión hasta otras denominaciones religiosas pues pudieron tomar ese protagonismo y esa vocería de la sociedad. ¿Ha sido una acción pues coordinada o simplemente esto está saliendo de manera espontánea? Bueno,
Nosotros permanentemente estamos haciendo reflexiones sobre el caminar de la iglesia y su voz profética y su responsabilidad. Nosotros hemos tenido un regalo enorme con el cardenal, Agripino, Polanco Brito, Adames, Arnaiz. Hemos tenido Monseñor Flores. Nosotros los que somos obispos ahora somos unos monaguillos que estamos aprendiendo de ese legado. Y el cardenal todavía, gracias a Dios que estoy cercano a él, es una escuela. Pero tenemos que seguir hacia adelante y a nosotros nos toca una nueva sociedad, nuevos retos, nuevos paradigmas, nos toca a nosotros reinventarnos. Y es verdad que hemos estado un poco ausentes en momentos claves y en espacios que siempre la iglesia estuvo presente. Pero poco a poco vamos llegando a esos espacios, no para replicar lo del cardenal, porque esos son gente insustituible. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer ahora. En mi caso concreto, que tengo mucho tiempo en los medios de comunicación social, la gente dice, pero no está muy metido en los medios, porque estoy más enfocado en resolver esos problemas concretos de mi diócesis y de la comunidad, y cuando se necesite, pues sacar la voz que haya que sacarla por esa gente. Son nuevos estilos, ¿verdad? Pero definitivamente la iglesia no se va a apartar de la gente pobre, va a cumplir su rol cuando tenga que hacerlo. En el Sermón de las 7 Palabras es un escenario, no es el único. Hay Sermón de las 7 Palabras en todas las catedrales, pero solo se amplifican eso. Si van a las homilías de cada barrio, ahí está el párroco en lo suyo, pero no tenemos, ustedes los periodistas no tienen tanta guagua para mandar a tantos sitios y por eso no se amplifica. Pero la iglesia está haciendo su trabajo, está presente y nosotros vamos a tener el liderazgo que tenemos que tener en cada una de esas situaciones para poder acompañar a las personas con madurez y profesionalmente. ¿Cómo no? Porque hay temas país, hay temas que salen a relucir y hablamos específicamente de los aguaceros del pasado martes, miércoles más bien, y que a pesar de que sí, que hemos avanzado y que bueno, y estamos en el umbral de ya de ser un país de clase media y de renta alta, estas lluvias desnudan también, nos retratan de cuerpo entero ese nivel de pobreza y de marginalidad y personas que pierden la vida. Lamentablemente 2 personas en condición de vulnerabilidad, una niña, una menor, perdieron la vida y ahí a veces reitero que cuando uno está en los grandes cascos urbanos, piensa que sí, que bueno, y es verdad, hemos avanzado, pero nunca pensar que ya hemos completado el ciclo y ustedes que viven y que conviven con esa realidad, pues son los que tienen que, conjuntamente también con nosotros los periodistas, pues llevar esa realidad constantemente, decir, mira, esto existe, esto vamos bien, pero esto existe. Así es. Mira, la naturaleza lo que hace es recordarte que te equivocaste. Si aquí pasaba el río, si aquí pasaba una cañada, millones de años pasando una cañada por ahí, y tú vienes y la rellenas y haces un edificio, entonces tú piensas que la naturaleza se le va a olvidar que ese es un terreno suyo y que por ahí van los cauces del río. Eso fue lo que pasó ahora. El problema no es la naturaleza, el problema fue que nosotros estamos haciendo edificaciones mal hechas y en lugares donde no debemos hacerlo. Y las autoridades a veces dan permisos y otros pues la hacen de todos modos, porque estoy viendo edificios llenos de agua hasta el 2.º nivel. Eso tiene que ver precisamente con lo que estoy indicando. Entonces, yo cuando voy a casar a una persona y estamos en el tema de dónde va a vivir, le digo, cuando vayas a comprar un apartamento, tienes que ir cuando llueve, tienes que ir cuando los fines de semana, cuando hay fiesta, para ver si hay mucho ruido, para que tú veas. Y luego coge los planos, a ver si lo que dicen los planos fue lo que se hizo, etc. Entonces, la naturaleza también tiene sus cambios, ¿eh?
eso lo hemos dicho hace tiempo, tiene sus cambios, cambio climático. Entonces tenemos que adaptarnos, porque este es el único planeta que tenemos. Entonces yo pienso que estas son oportunidades que tiene la ciudad y el gobierno, no para poner parchos, sino para resolver. Y yo creo que el tema Río Sama, el tema Jaina, el tema Mano Guayabo Isabela. y la misma ciudad de Santo Domingo. Porque ¿qué te está diciendo? Que quizás existe un diseño para 200 milímetros y en 3 horas tiene 400. De verdad, no es posible. Fíjate que después que hace un poco de sol, el agua se va. Pero es porque no puede irse a la velocidad con que está ingestando. Pero mientras se va, hace mucho daño. Hace mucho daño. Entonces yo digo, tenemos que prepararnos para eso. Y cada año nos da un aviso y no lo entendemos. Entonces yo creo que ya esto debe poner a las autoridades a hacer los desagües que llevan, revisar las viviendas que están en los lugares. Si está lloviendo por un mes y usted tiene una vivienda mal construida, como pasa en el río Sama, que le echan basura y arriba caliche y después le ponen bloc arriba. Cuando el río Sama se revoltea, se lleva, porque ese es su cauce, ese es su mundo ahí. Entonces yo pienso que estas son oportunidades, no hay que maldecir lo que nos ha pasado, sino dar gracias a Dios por estas cosas que nos pasan, porque podemos poner medidas para que no nos pasen cosas más grandes. Sí, lo que pasa es que como que a veces se convierte en el círculo vicioso, vamos, todo, inclusive nosotros los medios, ponemos el foco allá, pasó el tema. Una noticia tumba la otra. Sí, sigue, pero cuando vuelve otra vez, nuevamente esa lluvia con este cambio climático, pues la situación. Entonces, lo que usted dice vamos a tratar de ir resolviendo cosas, claro que sí, que en la medida, pues, ya soluciones definitivas. ¿Qué pasó con el paso a desnivel en la Máximo Gómez cuando hubo ese colapso? ¿Hemos tomado las previsiones para los otros? Probablemente no. Se sabe lo que hay que hacer, porque eso hay que apuntalarlo bien, porque el agua da vida, pero también se lleva la vida. Entonces el agua tú no puedes, tú tienes que canalizarla, no te puedes enfrentar al agua. Tienes que canalizarla, no la canalizas bien y entonces se desploman, se cae, es un problema. Entonces ahí se puso remedio en ese punto después de tantas muertes y los otros lugares todavía no se ha hecho lo que hay que hacer. Por tanto, no podemos esperar una nueva tragedia para que salgan los titulares, dura una semana, luego viene otra noticia y cambia hasta que vuelve y nos pasa. Si nosotros vemos lo que nos dicen los ciclones, lo que nos dicen cada una de estas vaguadas que llegan, porque ya no son ciclones, ya es una simple vaguada de 2 o 3 horas, compromete la ciudad. Miren, hay que, no se puede dar clases. Es hora de un diluvio universal. De un diluvio universal, pero óigame, eso no es agua suficiente para lo que está previsto que haya en estas áreas. Ahora viene el fenómeno del niño. Ok, eso va a hacer que nos olvidemos de que cuando vuelva la niña, si es muy malcriada, entonces vuelve otra vez y cada año vamos a tener esos problemas. ¿Por qué? Porque aquí ha habido huracanes antes que los taínos estuvieran. Aquí siempre ha habido, estamos en el trópico. Entonces lo que tenemos es que tomar las medidas y no poner candado después que nos roban. ¿Cómo no? Mire, aquí en otro orden, pues una tragedia que ha conmovido, pues fue una de las mayores desgracias que hemos tenido. Hablo de la tragedia del Yesé, ya ustedes han estado por allá al cumplirse el primer aniversario, mucha pues demanda de justicia, una situación verdaderamente difícil, dolorosa, casi todos conocimos a alguien que perdió la vida y volvemos a lo mismo, ahí parece que se pudo evitar esa tragedia y fallamos como propietarios, fallamos como autoridad y
y realmente, pero primero sucedió una tragedia similar por Villas Agrícolas, no con tantos muertos, ahí fue una explosión, en San Cristóbal también, y, La Vega. y La Vega. ¿En qué estamos fallando y qué debemos hacer y cuál es la lectura, sobre todo en este tema del caso Yexi? Bueno, tuve la oportunidad de recibir los cadáveres, los primeros, porque pusimos una capilla allá para acompañar a las familias. Eso no tiene palabra para uno narrarlo. Todavía cierro los ojos y veo los primeros rostros de los difuntos que me trajeron para hacerle una oración. Y luego llorando, la familia, en fin. Eso, mire, eso es una verdadera tragedia. También tuve la oportunidad de oír a los propietarios y todo eso, que es también una tragedia, ¿verdad? Sin quitar lo que la justicia tenga que hacer, pero es una tragedia para todo el mundo, ¿verdad? Yo pienso que qué vamos a aprender de ahí, qué es lo que ahora importa. Lamentablemente estas muertes de mi parroquia, murieron algunos de mi escuela también, que estaban celebrando cumpleaños. Lamentablemente eso es una herida imborrable. Queda una cicatriz, pero queda la cicatriz. Pero ¿qué aprendemos de esto? Que no haya otro Yexte, que eso no nos vuelva a pasar. ¿Y cómo eso se puede hacer? Bueno, revisando lo que ya está construido y poniendo los correctivos en lo que se está construyendo nuevo. La supervisión no está como debería. La gente está haciendo una construcción, está haciendo algo y bueno, viene un inspector, lo que sea, le dan un par de pesos y lo dejan así. Las escuelas, por ejemplo, usted tiene un contratista que dice en el papel que va a hacer una cosa y luego compromete una edificación con malos agregados. Le dice el diseño que tiene que tener una varilla de 3/8, de 1 pulgada, lo que sea, y le pone una de media, y cuando usted viene a ver, todas esas cosas pasan. Después que está mal hecha una construcción o se le está dando el uso para lo cual no fue construida, la construcción no se cae de la noche a la mañana, empieza a hablar contigo, habla contigo por mucho tiempo. Lo primero que aparece es una grieta, te está hablando. Después empieza a caerse cosas, te sigue hablando. Después viene una filtración, sigue hablando. Te está diciendo propietario, te está diciendo usuario, mira, tengo problemas. Se voltea una pared, el piso empieza a ceder, ahí se llama asentamiento, y tú ves que está asentándose el piso. Entonces tú dices, señores, pero si yo le hago caso al edificio que está hablando conmigo, yo pongo los correctivos. Y es ahí donde está el tema. Y lo digo no solo para el caso del Yesé, lo digo para la cantidad de gente que tenemos en la orilla del río Sama y la Isabela, que están unas construcciones que cada vez que llueve se va a la tierra y quedan en el aire los cimientos. Y te va hablando. Y cuando tú le dices, y eso está preparado para 3 plantas. Y cuando tú le dices, dígame cómo hizo la zapata, dígame cómo puso los pórticos, que son las columnas, cómo usted hizo eso. No, yo busqué un maestro que ese sí sabe de eso. Sí, pero dígame, ¿por qué es que está preparado para 3 pisos? La gente va construyendo y no lo prepara para 3 pisos ni para 2. Y entiende que ahí arriba puede hacer un piso y alquilarlo, que está bien, pero hágalo desde abajo ya con la zapata. Yo digo, como yo, que no soy una persona fuerte, que me pongan a cargar un camión. ¿Eh? Entonces yo no tengo la fuerza para eso. Así mismo esas columnitas y esas cosas. Y digo, vamos a aprender de lo que nos pasa. ¿Qué aprendimos de la explosión de San Cristóbal? ¿Qué aprendimos de los que colapsaron en Puerto Plata cuando hubo un temblor? ¿Lo recuerdan? Sí, claro, yo fui reportero y fui allá, tuve que ir hasta en una avioneta porque no podía llegar. ¿Qué aprendimos? No hemos aprendido. Por eso yo me estoy concentrando en construir en contenedores marítimos. Ya. ¿Por qué? Porque está demostrado que por más que se muevan,
no le va a caer una Yo pared voy a encima. un amigo que me invite a algo que tiene para yo observar eso y entonces... Lo estoy promoviendo, ya llevamos 14 edificios de eso, más algunas viviendas de amigos suyos. Qué bueno, así es. Pero también esa supervisión no son en viviendas y en esos temas vulnerables. Vemos carreteras que al poco tiempo se abren, vemos Puentes. puentes, vemos, como pasó en Asua, un hospital público que se estaba construyendo, se va el techo. Los prados, que los cada prados. rato pues Entonces, hay un problema de hundimiento. entonces, parece que también los profesionales, hay descuido también. Y yo creo que lo han dicho. Yo recuerdo a mi amigo Osiris diciendo, señores, de la 27 hacia allá, incluyete, de la 27 hacia abajo, el terreno es arcilloso. Sí. Y si hay un temblor, un terremoto, las ondas viajan más rápido. De la 27 hacia allá es durísimo. Sí. Usted hace una construcción ahí, tiene que romper esa roca de una manera tremenda. Entonces ahí es que usted puede hacer torres. Si la va a hacer en otro sitio, tiene que hincar pilotes, tiene que hacer una serie de cosas o plateas. Pero bueno, reitero, hay profesionales que Lo han dicho. Sí, no sí. siempre le hacen No, caso. digo también los que construyen, que son profesionales de la ingeniería y hasta los supervisores de obras públicas, pero se le va la... Y yo digo, dado que ha fallado la autoridad supervisando, dado que no siempre se puede confiar en los ingenieros porque quieren sacar mayor provecho, sea usted el vigilante de su casa. Y eso que le estoy diciendo, si hay una riada, vaya a ver donde usted quiere comprar, a ver si se inunda. Pregúntele a los viejitos, cómo fue el ciclón David, cómo fue George, cómo fue esto por aquí. ¿Qué era esto antes? Esto era una cañada, esto lo llenaron de caliche, están construyendo arriba. Y mire por todas partes. Hay grietas, hay filtraciones, y eso le está hablando a usted. Y un método que le digo a la gente también, no, que eso está listo, bien bonito, coja un clavo de acero y clávelo. Si se va suave, eso no tiene la resistencia. Mire, el tiempo se nos ha terminado, pero voy a apelar a su capacidad de síntesis para un tema, una tragedia que nos avergüenza a los hombres. A mí me avergüenza, de las pocas cosas que me avergüenza de ser hombre, los feminicidios. Tenemos un incremento, según cifras oficiales en lo que va de año, de un 33% con respecto al año pasado. Siguen cayendo nuestras mujeres, que son nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras madres, y solamente es por el hecho de que alguien ha sido su pareja, su expareja, y entiende que esto tiene que ser obligado. Lo otro es una sentencia de muerte. Y estamos perdiendo la lucha en ese sentido. Sí, cuando se habla de la muerte de mujeres a mano de sus parejas, es un escándalo fuera de serie. Pero el porcentaje del 85% restante son riñas entre hombres, entre amigos, en el barrio. O sea, no es solo, lo que más sale es lo de las mujeres, pero es un problema de violencia estructural que tenemos. Y tenemos que prestarle atención a eso seriamente. Yo he pedido que se hagan unos estudios en la mente de los que ya están presos y no se han suicidado, a ver qué es lo que pasa por esa mente. Yo digo, y en las escuelas estoy insistiendo, sobre todo a las muchachas, elija bien. Si usted elige una persona que cree que usted es su propiedad, va a terminar mal. Si usted elige un loco para casarse, y no está medicado, usted va a tener problemas. Entonces, también vuelvo a eso. Eso habla. Cuando estoy preparando las parejas, te ha empujado, te ha amenazado, tiene unos celos enfermizos y son novios. ¿Qué va a pasar cuando sea esposo? Claro. Entonces, por eso que yo digo, hay que leer los signos, el lenguaje de lo que está pasando. No, que yo lo voy a cambiar cuando ese amor se consolide en el altar. Mentira. Nadie cambia a nadie. Usted tiene que elegir bien. Usted tiene que elegir bien. Y si usted está mirando que una persona tiene unos celos enfermizos, tiene problemas, ¿verdad? Usted
mire para otro lado, aunque le parte el corazón. Y las autoridades sí tienen que hacer toda una política, no es con cintica, no son esas campañas o el feminismo desenfocado, creyendo, por eso yo nunca le llamo feminicidio, porque eso se define como la muerte de una mujer por ser mujer. Y no es por eso, es por otros problemas, por celos, por muchísimos otros tipos de problemas. Entonces digo, hay que ir a la escuela, hay que trabajar eso en la escuela y las autoridades tienen que trabajar más. Y al hombre hay que darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque si usted va, que una mujer dice que usted le golpeó, su esposa dice, que usted hizo una violencia contra ella, son 3 meses de medida de coerción en lo que se averigua el caso, después que hablan con usted. Porque las leyes, de alguna manera, por todas estas cosas que pasan, se ha inclinado un poco y ponen a algunas mujeres a tomar decisiones que han tenido problemas en el pasado o son de esos grupos. Yo digo, aquí hay un problema de violencia tan grande que debemos hacer como una cruzada de pacificación en la familia, en la escuela, a todos los niveles. O sea, cuando habla de violencia estructural, violencia familiar, violencia social y violencia delictiva, los tres están. Así es, así es. ¿Cómo es posible que una persona viene y te entra con un machete a ti por 20 pesos, por 100 pesos, o porque no pudieron dirimir un problema hablando como la gente? O sea, lo primero que se me ocurre es entrarte con un machete o dispararte. No, o sea, eso hay que trabajarlo. Y hemos perdido, cuando nosotros crecimos, nos salvaron los grupos juveniles de las parroquias y los clubes deportivos y culturales. Eso salvó nuestra generación. Eso desapareció. Estamos en urbanos ahora. Estamos en urbano. Y los íconos, miren quiénes son. Paradigmas. Los paradigmas, miren dónde están. Entonces tenemos que trabajarlo. Ok, tenemos una generación perdida. Vamos a ponerle el frente a eso. Vamos a trabajarlo en los niños, los que van creciendo. Y nosotros hemos hecho un buen esfuerzo en el río Sama, porque la mayoría de los niños que están ahí, o sus padres murieron, o están presos, porque vienen de la delincuencia. Pero estamos revirtiendo ese efecto. ¿Por qué? Porque estamos creando algo nuevo, otra manera de tratar los problemas. Y la sociedad nuestra es violenta. Miren, en los semáforos, los motoristas. Ese era el último tema, los accidentes de tránsito, también una pandemia y como que estamos normalizando la situación. Dice el Papa que nos estamos acostumbrando a la violencia y nos estamos siendo insensibles. Y yo digo con relación a los motoristas, el gobierno tiene que poner los correctivos. ¿Qué le pasa a uno que está calibrando? Calibran incluso donde están los de la DGC. Exacto. Ahora, si usted le pone 10.000 de multa, o como hacía aquel policía, le quita la goma de adelante para que nomás le quede la de atrás porque parece que no la necesita. Y usted empieza a tomar medidas serias, se van a molestar, es verdad, pero se lo van a agradecer porque van a vivir gracias a usted, a ponerle los hijos de ese que está calibrando, va a volver vivo a su casa. Entonces aquí debe haber una ley fuerte para todo aquel que esté echando carrera a cieguitas en el túnel, pero no una cosa de un titular en los periódicos, no. Que se pasen un buen tiempo en la cárcel y que nunca más pueda poner la mano a un motor. Los importadores de esos motores que llegan como si fuera hoja de cualquier árbol, eso también hay que tener un correctivo. Tiene que haber un correctivo, pero eso solo lo puede hacer el Estado Dominicano. Y los que son de la DGC tienen que poner, porque en la época de otros como Candelier y esa época, ni siquiera los militares se atrevían a pasarse en rojo. Ahora es un chiste. Entonces tenemos que ponerle atención a eso, porque ese chiste nos está saliendo muy caro. Orden en otro sentido. Orden. ¿Cuánto le cuesta al Estado Dominicano cada vez que un motorista echando carrera en el fin de semana repleta el Darío? ¿Cuánto nos cuesta? Entonces que nos cueste más suspenderle. Se le incautan los motores, sí, pero para usted volverlo a recuperar, un año cogiendo esa clase y en la licencia perdiendo unos puntos, si es que acaso tiene licencia. Muchas gracias, monseñor. Con usted es bueno hablar porque habla de Dios, habla de los problemas terrenales y sabe hablar mucho. Así que cuando usted ya sea emérito, falta mucho tiempo, entonces usted vendrá... 14 y medio nada más. Ya, pues,
lo disimula muy bien. Entonces vendremos aquí para tener podcast y cosas así, si le parece, ¿verdad que sí? Claro que sí. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Amén. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.